Buenos días hermanos, damos comienzo a esta nueva reunión online. Damos gracias a Dios que nos podemos reunir todos juntos, congregarnos en un mismo horario para poder cantar, alabar y para poder recibir el mensaje de Dios en el día de hoy. El encargado es el hermano Raúl Perazo desde Costa Rica, nos tiene preparado un mensaje para cada uno de nosotros. Este año cumplimos 41 años de aniversario, así que damos gracias a Dios por eso. Y antes de dar comienzo a esta nueva reunión, vamos a realizar una oración y después continuamos con las alabanzas. Oremos. Padre, te damos gracias porque estamos nuevamente aquí reunidos, congregados, Señor, para poder adorarte, para poder cantar, Señor, para poder recibir el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros en el día de hoy, Señor. Te pedimos, Señor, por cada uno de los hermanos, Señor, en sus casas, Señor. Tú sabes en qué condiciones está cada familia, Señor. Qué pruebas está atravesando cada uno de ellos, Señor. Te pedimos por ellos, Señor, y dejamos esta reunión en tus manos, Padre. Te damos gracias por estos 41 años, Señor, que estamos levantando tu nombre, Señor, y dando a conocer a aquellos que no te conocen, Señor, la palabra, Señor. Te damos gracias en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén. Bien, comencemos cantando esta primera canción que dice: Tu nombre levantaré, me deleito en adorarte, te agradezco que en mi vida estés, que vinieras a salvarme. Dejaste el trono para mostrarnos la luz, de tu trono a la cruz y mi deuda pagar, de la cruz a morir, de la muerte a tu trono, tu nombre levantaré. Tu nombre levantaré. Cantemos esta primera canción. Hermanos, hemos cantado Tu nombre levantaré. La iglesia de Mariló ha levantado el nombre del Señor por 41 años. En este mes aniversario vamos a estar realizando estas reuniones online en conmemoración de estos 41 años de las puertas abiertas de la iglesia. Como saben, los pastores Héctor y Timoteo fueron los fundadores de esta iglesia por 41 años. Así que vamos a cantar la próxima canción, que creo que es uno de los motivos por el cual ellos siempre continuaron adelante. Y dice: Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Aunque gigante se encuentra allá, yo nunca temeré, nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Cantemos esta canción, hermanos, y en estos 41 años esta canción representa un poco
de lo que se pasó por estos 41 años. Siempre hubo gigantes, pero siempre estuvo Dios ahí para poder seguir adelante y poder predicar el nombre del Señor Jesús a aquellas personas que no lo conocen. Cantemos esta hermosa canción. Bien, hermanos, ahora cantemos esta próxima y última canción. Después de cantar esta canción, el hermano Raúl Perazo desde Costa Rica nos preparó un mensaje en este mes aniversario para cada uno de nosotros. Cantemos esta canción y después recibamos el mensaje que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. La próxima canción que vamos a cantar dice: te alabaré, no importa cómo esté, te alabaré, en ti yo tengo fe. Aunque los ojos dejen de brillar, aunque la voz se apague y no quiera cantar, te serviré, no importa cómo esté, te serviré, en ti yo tengo fe. Aunque el dolor comience a preguntar, aunque la luz se apague y no quiera brillar. Me alegraré en Cristo mi Señor, me alegraré en ti mi Salvador, si alguna vez sin fuerza de quedar, tú eres mi fortaleza, tú me harás andar. Cantemos, hermanos.
Qué lindo es poder saludarles. Realmente me siento privilegiado que me tengan en cuenta para compartir con ustedes. Y les aseguro algo, en mi próxima visita a Argentina me voy a ir a comer un asadito con usted, Pastor Héctor. Gracias en serio por este privilegio, y pensando en que cumplen 40 años, me siento más que dichoso de ser parte de este aniversario con ustedes. Les cuento que cuando me pongo a estudiar, me doy cuenta que Dios me dio un mensaje que yo necesitaba compartir con ustedes. ¿Por qué? No sé. Pero caminar por fe no es saber a dónde voy, es confiar en quien me guía. Anote bien, caminar por fe no es saber a dónde voy, sino confiar en quien me guía. 40 años mirando para atrás, 40 años pensando, y les voy a invitar que vayan al libro de Josué. ¿Por qué Josué? Si pensamos un poquito en Josué y toda la historia del pueblo de Israel, pasaron 40 años, ustedes cumplen 41, pero el pueblo de Israel pasó 40 años en el desierto. 40 años donde vio las maravillas de Dios, 40 años donde tuvo que ser sacado de Egipto, pero vio a Dios obrar. Ahora vamos al libro de Josué y déjenme mirar algunas cositas. Por ejemplo, Josué, Yeshua, en griego, Jesús, Jehová salva. Ese es el nombre de Josué. Josué tenía aproximadamente 80 años y unos 110 años ya cuando parte con el Señor. Siempre las edades son aproximadas. Cuando miro el libro de Josué, en el capítulo 1, versículo 3, dice: yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Este libro tiene 12% de profecía. Y lo que el pueblo de Israel no logre conquistar aquí, lo conquistará en el milenio. Pero es una promesa cumplida. Y es interesante ver algo que le dice: estaré contigo. Como estuve con Moisés, estaré contigo. Ahora fíjense, como estuve con Moisés, estaré contigo, está con Josué, y lo mismo repite el Señor Jesús. En la Gran Comisión, capítulo 28 del libro de Mateo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, y en Juan 14 habla de que estará no solo con nosotros, sino en nosotros. ¡Qué privilegio! 3 cosas que yo quiero que aprendamos del libro de Josué, o algunos principios en general. En primer lugar, la fidelidad de Dios, la vamos a ver en todo el libro. En segundo lugar, la santidad de Dios. Y en tercer lugar, la salvación de Dios. Fidelidad, santidad y salvación. 3 cosas que caracterizan este libro. Cuando vamos leyendo el libro de Josué, es como leer el libro de Efesios, la carta a los Efesios. ¿Por qué? Porque tiene todas las riquezas. Y después vemos al pueblo, del capítulo 1 al capítulo 12, y después vemos al pueblo repartiendo las tierras, pero tuvieron que usar toda la armadura de Dios. Es un libro interesantísimo. Miremos algunas cositas, si tiene su Biblia abierta, para repasar nada más y entrar. Fíjense, nadie te podrá hacer frente, porque como estuve con Moisés, estaré contigo. Versículo 6. Esfuérzate y sé muy valiente. Versículo 7. Esfuérzate y sé valiente. Versículo 9. Esfuérzate y sé valiente. Se repite varias veces. Palabra clave. Nosotros los cristianos nos esforzamos, sí, pero nuestro esfuerzo es en la gracia de Dios. El esfuerzo de Josué era en comunión con Dios. Muy parecido. Seguimos mirando y vemos que Dios viene hablando y le dice en el versículo 13: acordaos de la palabra que di a Moisés, siervo de Jehová, que mandó diciendo: Jehová vuestro Dios os ha dado reposo. Y en el versículo 15 habla otra vez de reposo y de valentía y fuerza. Y qué difícil era para Josué, porque tenía que hacer un traslado. Moisés era un hombre importante, estamos hablando de una teocracia, y Moisés había gobernado al pueblo. Ahora le tocaba a Josué. Y Josué tenía que ponerse, sino que servir. Había servido a Moisés y al pueblo durante años,
y ahora Dios lo colocó en un lugar de privilegio. Y fíjese la respuesta del pueblo, versículo 17 del capítulo 1. De la manera que obedecimos a Moisés en todas las cosas, así te obedeceremos a ti. Pero le piden algo, solamente que Jehová tu Dios esté contigo. Esfuérzate y sé valiente. Por supuesto, todo líder necesita mantener comunión con Dios para poder ser guiado. Cuando hablamos de liderazgo, si bien estamos hablando aquí de una teocracia, estamos hablando de Josué, cuando yo pienso en liderazgo, pienso en un papá, en una mamá, no solo en un pastor o un líder o algo así, sino liderazgo 360 grados. Todos nosotros podemos seguir el ejemplo de Josué. Vamos al capítulo 2 y encontramos la historia de Rahab. Rahab, una ramera, que por supuesto hoy yo no le podría decir así, que ayudó al Señor en todo. Creyó. De hecho, gentil, sí, pero vamos a ver varios gentiles que son metidos dentro de las genealogías, específicamente en el libro de Mateo. Pero cosas interesantes. Entra, Rahab ayuda y fíjese lo que sucede. Versículo 6 del capítulo 2. Sé que Jehová os ha dado esta tierra porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros y todos los moradores del país se han desmayado. Versículo 10. Porque hemos oído lo que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo. Versículo 11. Oyendo esto ha desmayado nuestro corazón, no ha quedado aliento en hombre alguno. Y todo esto se repite en el capítulo 5. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios había hecho era un testimonio de la gracia de Dios. Por eso, contemplar el pasado. En estos 41 años de testimonio en la iglesia, miren el pasado, no para gloriarse por lo que ustedes hicieron, sino para darle la gloria por lo que Dios hizo. Contemplar el pasado, el primer punto a considerar. Y vamos al capítulo 3, empezando, dice, Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel, y partieron de Sitín y vinieron hasta el Jordán. Y reposaron, marque ahí, reposaron allí. Y luego dice, y después de 3 días recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de vuestro Dios. Y leí 2 versículos, pero quiero que marque, en primer lugar, que reposaron. 3 días esperaron. ¿Cómo? ¿Ya habían llegado? ¿Ya estaban ahí? ¿Pero esperaron? Sí, por supuesto, tuvieron que esperar. Y yo leí después cuando Dios le dice que tenían que escuchar la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si yo no escucho la palabra de Dios, caminar por fe no es saber a dónde voy, es confiar en quien me guía. Entonces, podríamos pensar, bueno, Josué tenía experiencia, Josué sabía lo que hacía porque había estado con Moisés. No, Josué no confió en su posición de liderazgo o cercanía. No, yo estuve con Moisés, yo tengo experiencia, no. Él sabía perfectamente que tenía que mantener comunión con Dios. Y luego que estuvo desafiando al pueblo a que lo obedezcan, lo manda a reposar. ¿Por qué? El reposarse es acercarse a Dios. No hay victoria sin comunión. Tenía que acercarse a Dios para escuchar la voz de Dios. Y esto me lleva a pensar en la importancia que tiene tener intimidad con Dios. Yo creo que este tiempo difícil que ustedes están pasando en Argentina puede llevarles a tener una comunión con Dios íntima y tener una vida de éxito, o puede alejarlos. ¿Por qué? Porque es el momento de conocer a Dios y que el mundo entero conozca a Dios. Ahora, cada uno de nosotros somos líderes en el lugar donde estamos, ¿se va a acordar? Pero el liderazgo no es una posición que ocupo, es una función que desempeño. Y yo encuentro 3 cosas para tener en cuenta en todo esto que usted va a poder leer. De hecho, le voy a mandar las notas para que usted lo siga y se las pide al hermano Héctor. En primer lugar, saber esperar. ¿Saber esperar qué? La dirección de Dios. Porque caminar por fe no es saber a dónde voy, sino confiar en quien me guía.
saber esperar. En segundo lugar, escuchar su voz. Necesito aprender a escuchar la voz de Dios. Y Josué le dijo al pueblo, versículo 9 del capítulo 2, Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios. ¿Cómo fue su tiempo devocional hoy? Así que, saber esperar, su dirección, saber escuchar su voz, saber ejecutar su estrategia. Por eso tuvieron que esperar y ver cómo iban a conquistar la tierra que Dios les había prometido. La vida cristiana es un día a la vez. No podemos acelerar los términos. Vamos mirando la Biblia, dice, hoy tengo esto para ti, mañana tengo esto para ti, pasado tengo esto para ti. Es la revelación progresiva. Ahora Josué aprendió de su mentor Moisés. Imitó el hecho de mantener comunión. Acuérdense de Moisés. Moisés había caminado con el Señor y estado cara a cara con el Señor en todo tiempo. Ahora los cristianos no actuamos por impulso, actuamos por convicción. Y la convicción viene por un conocimiento de quién es Dios. Recuerden que toda esta generación no había visto a Dios, había escuchado lo que Dios había hecho, le habían contado, pero había sido impactada por todo lo que había pasado. La mayoría de ellos eran nuevos y estaban experimentando a Dios. Entonces, lo primero que tengo que pensar, contemplo el pasado, 41 años para atrás, pero conquisto el presente, no puedo quedarme en el pasado. Y vamos a mirar todo y no vamos a leer todos los versículos, pero Dios les ordena algo fuera de toda lógica. Porque fíjense, usted va mirando y ve que tenían que cruzar el río Jordán. ¿Cruzar el Jordán? ¿Cómo vamos a cruzar el Jordán? Pero es ilógico. Sí, pero Dios ya lo había hecho. Dios lo había hecho hace años atrás con el mismo pueblo y todos los egipcios fueron muertos, pero ahora tenían que obedecer. Ya no era de la boca para afuera decir, Señor, te creemos. Ahora tengo que conquistar el presente, no gloriarme en el pasado. Entonces, Dios le dice al pueblo, es tiempo de confiar, y los confronta y el pueblo confía. El pueblo era guiado por los sacerdotes que tenían que dar el primer paso para que el río se abra. Usted puede ir leyendo aquí en todo el capítulo que va, Josué habla con los sacerdotes, pone a los sacerdotes y luego los sacerdotes se quedan en un lugar fijo y el pueblo pasa. Los sacerdotes llevaban el arca. Pero qué interesante, porque hasta los sacerdotes venían obedeciendo absolutamente a Dios. Mientras pasaban tenían que confiar, quedarse quietos ahí, que el soberano de los reyes de la tierra, el rey de reyes, les iba a mantener y que el río no se iba a abrir. Quietos ahí con el arca. Confianza, confianza. ¿Por qué? Porque caminar por fe no es saber a dónde voy, es confiar en quien me guía. Y hay momentos donde tengo que estar quieto y conocer que Él es Dios. Ahora vemos acontecimientos importantes aquí. Por ejemplo, 12 piedras. Una piedra por cada tribu. ¿Quién toma 12 piedras? Josué le dice, tomen 12 piedras. Y unas las llevan al lugar donde iban a acampar. Pero Josué toma 12 piedras y las pone en el lugar donde estaban los sacerdotes. Una conmemoración de lo que Dios había hecho. Definitivamente nosotros tenemos mala memoria, por eso Dios hace que pongan 12 piedras para que el pueblo se acuerde. Y yo anoté aquí algunas lecciones importantes que encontramos. La primera, el pueblo confió en su líder Josué, sabiendo que Josué conocía a Dios. ¿Quiere que sus hijos amen a Dios? Es necesario que sus hijos vean que usted ama a Dios, que usted lee su Biblia, que usted confía en el Señor. Porque los sacerdotes confiaron en Josué porque vieron a Josué confiando en Dios. Es una transferencia de vida. En segundo lugar, los sacerdotes se mantuvieron quietos
mientras el pueblo pasaba obedeciendo al líder, aún sin saber lo que pasaría, porque sabían que podían confiar. Caminar por fe no es saber a dónde voy, sino confiar en quien me guía. Si usted se va a acordar solamente eso, un éxito. 3. Estaban anticipando la mala memoria de los hombres. Y Dios pide que me acuerde de lo que Él hizo, no para gloriarme, porque es Dios que lo hizo. ¿Se acuerda? En este momento podría mencionar cosas que Dios hizo en su vida. Porque somos de quejarnos, pero necesitamos gratitud. La gratitud es una actitud que agrada a Dios. Los sacerdotes, 4, los sacerdotes hicieron lo que Josué les mandó, sabiendo que Josué había recibido la orden de su mentor Moisés. Y un hombre bajo autoridad es aquel que sabe estar bajo autoridad. Todo buen líder es un buen siervo primero. Si yo no me someto a Dios, la vida cristiana no tiene sentido. Y el pueblo se da prisa a pasar, dice la Biblia. ¿Por qué se da prisa? ¿Porque estaban asustados? No, porque las órdenes de Dios son para ejecutar, no para esperar. Yo le desafío que tome el capítulo 1, 2, 3, 4, 5 y empiece a disfrutar todo este libro. Ahora hagamos un paralelismo con la vida cristiana hoy, con lo que nos toca vivir. Nosotros fuimos llamados a caminar por fe siguiendo las pisadas del Maestro. ¿Se acuerda? Jesús nos dejó un ejemplo para que sigamos sus pisadas. Ahora, caminar por fe es decir, Señor, tengo tu palabra, hablo contigo por medio de la oración y hago lo que me pedís. Y cuando yo digo que caminar por fe no es saber a dónde voy, es porque Dios no me muestra todo desde entrada. Pero vemos ejemplos en la Biblia. Si va a Hebreos capítulo 11, por fe, por fe, por fe, por fe, caminando en confianza, hicieron grandes cosas. Y fe es dejar de confiar en mí y pasar a transferir esa confianza en Dios. Y yo encuentro 3 principios. Si usted va a mirar aquí, Dios le pide otra vez algo ilógico. Se tenían que circuncidar. ¡Wow! A esa edad, ¿por qué se tenían que circuncidar? Bueno, vemos el propósito específico. Para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Estaban débiles si se circuncidaban. Era una operación. Dios le dice a Josué, tomó un cuchillo, de hecho se lo vas a hacer de piedra, y tenían que ser circuncidados. La circuncisión era muy importante, no solamente porque era algo higiénico, sino porque era el pacto que Dios había establecido con Abraham. No sé si se acuerdan, en Éxodo, en un momento Moisés casi pierde su vida porque no había circuncidado a su hijo. Todos los que salieron de Egipto estaban circuncidados, pero después el pueblo se mezcló y ya de grandes tenía que circuncidarlos para recordar el pacto que tenían, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que Jehová es Dios. Ahora, no solo los circuncida, los pone a un costado, pero tenían que hacer una conquista. ¡Qué ilógico! Sí, suena ilógico, pero vemos algunos principios. Debilidad, dependencia y devoción. Debilidad, sí, porque habían sido operados o circuncidados y quedaban débiles hasta que podían recuperarse, no tenían fuerzas para ir a la batalla. Pero la Biblia enseña que en mi debilidad se perfecciona el poder de Dios, porque cuando soy débil entonces soy fuerte. Y Dios había puesto el temor en el corazón de los reyes, pero había puesto dependencia absoluta en sus hijos aquí para poder conquistar. ¿Por qué? Porque tenían un corazón devoto. Entonces, anote ahí, debilidad, se cumple el pacto y lo circuncidan. Dependencia, Dios iba a mostrarles algo y la devoción era total. Dios estaba queriendo que su pueblo se purifique. De hecho, algo muy importante en todo el libro, santidad, santidad, santidad. La dependencia absoluta de lo que podemos aprender. ¿Se acuerda? Fidelidad a Dios, santidad y salvación lo vemos en todo el libro. Ahora,
Piense conmigo, otra vez, ¿puede recordar cosas que Dios hizo? Porque usted va mirando el libro y fíjese en el capítulo 5, versículo 1, cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron como Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, no hubo más aliento en ellos. En aquel tiempo, Dios había tomado el corazón de esos reyes y hoy puede hacer exactamente lo mismo. Si usted se acuerda, esto mismo lo repite anteriormente en el capítulo 2. Estaban débiles, no tenían fuerzas, pero el poder de Dios se estaba perfeccionando y ahí es cuando Dios le pide que los circunciden. También tenían que hacer algo más. Faltaba muy poquito tiempo, aproximadamente unos 5 días por los cálculos, para que puedan festejar su Pascua, su salida de Egipto. Tenían que hacer la Pascua. ¿Pero cómo? ¿Estaban arriesgándose a que el pueblo venga a atacarlos, pero tenían que parar? Sí, porque las formas de Dios no son mis formas. Y Dios conquista como Él quiere, porque nada hay imposible para Dios. Porque yo quiero que usted piense en algo. Tenemos que caminar siguiendo las pisadas del Maestro, no las nuestras. Y se va a acordar, caminar por fe no es saber a dónde voy, es confiar en quien me guía. Todos nosotros podemos ser guiados por Dios cuando estamos en absoluta dependencia de Dios. Y qué interesante, porque a partir del capítulo 4 en adelante encontramos cosas maravillosas. Como le decía recién, estaba Moisés, pasa a Josué, Josué toma liderazgo, Josué le ordena a los sacerdotes que hagan todo lo que tenían que hacer, y no hay duda que Josué tenía el respaldo de Dios y por consecuencia el respaldo de su pueblo. Vemos a Josué comenzando siendo un siervo de Moisés y termina la vida de Moisés siendo un siervo de Dios. Sirviendo a los hombres, sirvo a Dios. Ahora, pensemos otra vez en liderazgo, un tema muy mal utilizado, pero había una teocracia, Josué era el líder, y liderazgo no es la posición que usted ocupa, sino la influencia, es la función. Entonces, pensamos un poquito juntos y hablamos de contemplar el pasado. Mire para atrás, cuántas cosas hizo Dios. Conquistar el presente, conquistar el presente. Pero yo no puedo conquistar este presente. Yo entiendo la crisis que hay en Argentina, entiendo todo lo que sucede, pero también sé en quién le creímos. Y un comentarista, Matthew Henry, dice: el mejor y más seguro modo de imponer respeto a los subordinados no es con altanería, no es con amenazas, sino con santidad, amor, así como con un interés constante por el bienestar espiritual y material de ellos, y por honor y obediencia a la voluntad de Dios. Los santificados son realmente engrandecidos y hechos dignos de doble honor. La santidad conviene a mi casa, dice el Señor. Y si usted mira, cuando habla de santidad, aquí, en el versículo 15 del capítulo 5, el príncipe del ejército de Jehová le responde a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y Josué así lo hizo. ¿Dónde pasa eso? Pasa cerca de Jericó, estaba Josué cerca, alza sus ojos, ve un varón, que vemos aquí una teofanía, una imagen de Cristo. ¿Era de los nuestros o de nuestros enemigos? ¿Y qué le pide? Santidad. ¿Qué nos pide a nosotros el Señor? Sed santos porque yo soy santo. En toda vuestra peregrinación, en toda vuestra manera de vivir, la santidad tiene que ser un estilo de vida, pero santidad no es lo que yo aparento ser, sino quién soy. ¿Escuchó bien? Santidad no es lo que aparento ser, es
quién soy. Yo soy santo porque el santo vive en mi vida. Yo soy santo porque el Espíritu Santo de Dios se dignó venir a mi vida. Y vemos que ya se va acercando Jericó, pero yo tomé algunas cosas que me llamaron muchísimo la atención en estos pasajes. Anote conmigo. La primera, sumisión. ¿Sumisión de quién? Sumisión de los sacerdotes a su líder. Los sacerdotes podían cuestionar a Josué porque eran ellos sacerdotes, pero no. El liderazgo no se impone, se modela por medio de un discipulado transfiriendo vidas, no costumbres, vida. Y Josué transfirió vida y los sacerdotes pudieron confiar en él. Entonces, el primer principio que usted encuentra aquí en estos capítulos es sumisión. El segundo, sorpresa. Lo leyó recién conmigo. Había sido anticipada una promesa que se cumple. Dios iba a colocar miedo en los enemigos. Sorpresa, sorpresa. Los sacerdotes habían escuchado todo lo que Dios había hecho y podía hacer. Sin embargo, nunca habían experimentado la grandeza de Dios. Y cuando pienso en sorpresa, imagínense, pararse frente al río y decir, tengo que caminar. Bueno, camino, pero ahora quédense ahí. Y el río se seca y caminan como por tierra seca. ¡Qué sorpresa! Sencillez. La sencillez de Josué caminando y comunicando su propia experiencia, porque la vida cristiana es una experiencia de vida. Josué solo comunica lo que él había vivido. ¿Se acuerda? Josué empieza Josué, siervo de Moisés, y termina Josué, siervo de Dios. La Biblia dice que servir es ser honrado por Dios. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Entonces, sumisión, sorpresa, sencillez, sublime. La obra de Dios en los corazones. Dios marcó hasta hoy la vida del pueblo, que había escuchado, de oída te había oído, ahora mis ojos te ven. ¿Qué ven? Ven pasar. El río se abre y pueden caminar y mirar para atrás y decir, Dios lo hizo, Dios lo hizo, Dios lo hizo. ¡Qué sublime! Dios marca la vida. Nunca tenemos que olvidar quién es Dios y lo que Él puede hacer. Y vuelvo al mismo tema de antes, el susto de estos reyes. Lo que dijo el capítulo 2 se cumple aquí, fue una promesa cumplida. Dios siempre cumple lo que promete a su pueblo. Yo entiendo perfectamente la crisis que está viviendo Argentina y el mundo entero, pero también soy consciente de que Dios está sobre la crisis, y la mayor crisis es que la gente no conoce a Dios. Cuando los reyes de la tierra vieron que los hijos de Dios eran protegidos por el gran rey, se asustaron. Literalmente dice, desfallece su corazón. Cuando usted está en comunión íntima con Dios, miramos un poquito al apóstol Pablo en capítulo 5 de Efesios cuando dice, sean llenos del Espíritu Santo. Miramos todo el contexto de lo que significa la llenura, que es control, y vemos un hombre como el apóstol Pedro en el libro de los Hechos predicando con poder, con denuedo la palabra de Dios. Cuando alguien está controlado por Dios, ¿dónde está? Infunde respeto, infunde temor. El temor al Dios que nosotros amamos, predicamos, proclamamos. Ahora, ¿estamos modelando con nuestras vidas la imagen de Dios? Porque vayamos donde vayamos, Dios está con nosotros. Así que no solo puedo pensar en contemplar el pasado, conquistar el presente, sino en comprometerme con el futuro. Perfecto, cumplimos 41 años. ¡Qué lindo! Fiesta, asado, disfrutemos. No, me tengo que comprometer para que mucha más gente pueda conocer al Señor. Otra vez le leo, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días.
El temor aquí es un amor reverente, no es miedo. Pero la gente necesita aprender a tener temor de Dios. Y yo encuentro tres cosas a partir del capítulo 5 en adelante. Fe, fervor y fidelidad. ¿Por qué fe? Porque sin comunión no hay conquista. Fe es lo que vemos en Hebreos capítulo 11. Por la fe hicieron, por la fe hicieron, por la fe hicieron. Y vamos al capítulo 12 y dice que Dios, Jesús, es el autor y el consumador de la fe. ¿Y qué tengo que hacer? Poner los ojos en el Señor. Por eso, caminar por fe no es saber a dónde voy. Es confiar en quien me guía. Me guía el Señor. Puesto los ojos en Jesús. Usted podría mirar al presidente en este momento y se siente desilusionado. Pero mire a Jesús. Y mírelo con intimidad. Y mírelo llorando y dígale, Señor, te estoy mirando. Pongan la mirada en las cosas de arriba, donde está el Señor. Colosenses. Los cristianos no somos ciudadanos argentinos de Costa Rica. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Entonces, fe. Fervor. Fervor es amor. Fervor es fervientes en espíritu sirviendo al Señor. Fervor es decir, Señor, me comprometo porque causa, creo en tu obra, te conozco, porque pude contemplar el pasado y ver lo que hiciste. Puedo ver el presente, pero me quiero comprometer con el futuro y que todo sea diferente. Se tomaron tiempo, cumplieron todas las órdenes, hicieron la Pascua, la circuncisión, y tenían que ir a conquistar. Ahora, cosas ridículas, ¿no? ¿Cómo vamos a ir a conquistar si estamos débiles? En mi debilidad se perfecciona Dios. Me comprometo con el presente porque sé que Dios puede conquistar lo que parece inconquistable. Y fíjense algunos detalles de esa conquista. Dios le dice a los sacerdotes que lleven el arca del pacto, que empiecen a dar vuelta y que griten. Y miremos algunas cosas nada más. Versículo 4 del capítulo 6. 7 sacerdotes llevaban 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Al séptimo día daréis 7 vueltas. Se repite muchas veces el número 7, inclusive se repite en el versículo 6. Llamando pues Josué, hijo de Nun, a los sacerdotes, llevad el arca del pacto. 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca. Y dijo al pueblo, pasen y rodeen la ciudad, y los que están armados pasarán delante del arca. Y así que Josué hubo hablado al pueblo, los 7 sacerdotes llevaban 7 bocinas de cuerno de carnero y pasaron delante del arca de Jehová, y tocaron bocinas, y el arca del pacto de Jehová lo seguía. Parece ridículo, estar dando vuelta y tocar bocina. Pero Dios tenía un plan. Pero otra vez aquí, dependencia, aún en la debilidad, porque iban pasando y podían ser atacados. Pero yo me imagino con el temor que había en el pueblo, ¡wow! Todo fue diferente. Ellos ya habían experimentado el dejar de comer maná y empezar a comer el fruto de la tierra. Todo era nuevo. Dios les estaba mostrando su gracia. Versículo 10 del capítulo 6, Josué manda al pueblo diciendo, vosotros no gritaréis, sino oirá vuestra voz, ni saldrá palabra de vuestra boca hasta el día que yo diga, gritad, entonces gritaréis. Y tenían que obedecer, porque Josué lo dijo, y Josué estaba diciéndole lo que Dios hizo. Versículo 13, y los 7 sacerdotes, llevando las 7 bocinas de cuerno de carnero, fueron delante del arca de Jehová, andando siempre y tocando las bocinas, y los hombres armados iban delante de ellos, y la retaguardia iba tras el arca de Jehová, mientras las bocinas tocaban continuamente. Y así dieron otra vuelta a la ciudad, y sigue, y sigue, y sigue. Versículo 15, al séptimo día se levantaron al despuntar el alba, y dieron vuelta a la ciudad de la misma manera, 7 veces. Solamente ese día dieron vuelta alrededor de ella 7 veces. Versículo 16. Y cuando los sacerdotes tocaron la bocina la 7ª vez, Josué dijo al pueblo,
gritad, gritad. Y el pueblo gritó y tuvieron la conquista. Pero esto los llevó a confiar. Cuando entran al pueblo tenían que cumplir una promesa. ¿Qué promesa? Salvar a Rahab y destruir todo lo demás. Y acá le da todas las órdenes. Por eso hablamos en principio de cumplir la estrategia. Hubo algunas cosas que ustedes pueden seguir leyendo que no se cumplieron, pero está Rahab y toda su familia que había puesto la señal para ser cumplida. Y yo tengo acá unos nombres anotados, porque llegan a la ciudad que no conocían, la conquistan, buscan a Rahab, buscan a su familia, y empecé a mirar en la Biblia y me di cuenta que, por ejemplo, Ruth la Moabita, Tamar la esposa de Judá, Betsabé la esposa de Urías, Naam el sirio. Dios fue colocando gentiles, aún en la genealogía, de donde después viene nuestro Señor. Porque en el plan de Dios, en la presciencia de Dios, ya estaba un día alcanzar a los gentiles. Ahora, había que comprometerse. Y como le dije, bueno, el libro de Éxodo, usted puede, de Josué, perdón, viene Éxodo, viene Josué, puede leerlo, y va mirando los 12 capítulos, conquista. Los 12 últimos reparten la tierra. Pero cuando pienso en comprometerme, le recuerdo el propósito. Nosotros fuimos hechos para la gloria de Dios. Y el propósito de todo lo que Dios estaba haciendo está en el capítulo 4, 24, que dice, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano del Señor es poderosa, a fin de que temáis al Señor vuestro Dios para siempre. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque es interesante. Hoy podemos por la internet predicar el Evangelio a toda criatura y mostrar que la mano del Señor es poderosa. Pero usted va a Mateo capítulo 4, versículo 24, y dice que toda la fama de Jesús se extendía por toda Siria y traían a él todos los que estaban enfermos y afectados con diversas enfermedades, dolores, y él los sanaba. Y podemos seguir viendo. Jesús, antes de ascender al cielo, nos dijo que tenemos que predicar el Evangelio a toda criatura. Hoy es el tiempo de comprometerme con el futuro. Hoy es el tiempo de contemplar el pasado, de mirar el presente, pero comprometerme con el futuro porque tengo herramientas en mi mano. Y terminando el libro de Josué, capítulo 24, fíjese, versículo 13. Y os di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, de las viñas y olivares que no plantasteis y comieron. Eso es la gracia de Dios. Dios ya no alimentaba a su pueblo con maná. Dios lo alimentó con el fruto de la tierra que habían conquistado, pero la conquista la hizo el Señor. No es nuestro esfuerzo, es su fuerza. Somos hechos para su gloria, para que todos teman y conozcan al Señor. Pero en el versículo 14 les dice, ahora pues, temed a Jehová y servirle. Y le da la forma de servir, con integridad y en verdad. Integridad. La Biblia habla mucho de integridad y el diccionario define la integridad como el estado de estar completo, ser de una sola pieza. Lea el Salmo 15 y verá lo que es integridad. ¿Aún jurando en daño mío? No, por eso cambia. Sirvo a Dios en integridad. Pienso en integridad, soy quien soy, no importa dónde estoy ni con quién estoy. Integridad. Pero también en verdad. ¿Y qué significa verdad? Caminar a la manera de Jesús. Cuando camino en integridad y en verdad, el versículo dice, quitad entre vosotros todos los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del Egipto y servid a Jehová. Josué sabía que muchos habían mezclado con otros dioses y que Dios no comparte su gloria con nadie. Entonces, ¿quiere conquistar el presente? Su única prioridad tiene que ser el Señor. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. ¿Cuál es su prioridad? Luego dice, si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres, cuando estuvieron al otro lado del río,
o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos al Señor. ¡Wow! ¡Qué desafío! Y este mismo desafío lo vemos en diferentes lugares cuando Dios le dice al pueblo a través del profeta: fíjense hasta cuándo van a estar entre dos pensamientos. Si Dios es Dios, sírvanle, porque Jehová nuestro Dios es el que nos sacó de Egipto y a nosotros nos trasladó del infierno, de las tinieblas, al reino de su amado Hijo. El evangelista Mateo dice que no podemos servir a dos señores. Y el libro de Apocalipsis, hablando a la iglesia, dice: o frío o caliente, por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Un pantallazo del libro de Josué. Un desafío a poder contemplar el pasado y ver las grandes cosas que Dios hizo. A poder conquistar el presente hoy y alcanzar muchas personas para Cristo. Y comprometerme con el futuro, consagración. Definitivamente no puedo tener consagración si primero no experimenté la consolación de Dios, o sea, la salvación. Sé que están de aniversario y yo no le pregunto cuántos años hace que usted está en la iglesia. Dentro del pueblo de Israel había muchas personas que no pertenecían al pueblo. Dentro de la iglesia hoy hay muchos profesantes que no son parte del cuerpo de Cristo. Por eso Dios les recuerda el pacto y los circuncida. Y hoy Dios quiere circuncidar nuestros corazones. El mío ya lo hizo porque nací de nuevo. ¿Y usted? Recuerde lo que tantas veces escuchó. Somos pecadores cuando nacemos. Ese pecado se transfiere a todos los hombres y los hombres son declarados culpables. Y la única manera de poder ser limpio de todo pecado es por la gracia de Dios. La sangre de Jesucristo limpia todo pecado. Ya no mire para adentro, mire para la cruz y vea que en la cruz Jesús marcó la diferencia. Con su sangre limpia todos los pecados y hoy le quiere regalar algo. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Así como el pueblo pudo conquistar y entrar a Canaán, nosotros también. Recuerde, Moisés era la ley y no entró a Canaán. Josué el Salvador entra a Canaán, a la tierra prometida. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Venga Jesús hoy. Venga Jesús. Si ya le conoce como Salvador, mire el pasado, contemple y le diga: Señor, gracias por lo que hiciste. Me comprometo a conquistar este presente y me comprometo que el futuro, hasta que vengas, voy a hacerte conocer. Pero si todavía no nació de nuevo, hoy es el día que usted puede decirle ahí donde está: Señor, soy pecador, te pido perdón, creo que la sangre de Cristo puede limpiar todos mis pecados, sálvame Dios, te recibo en mi corazón. Padre, quiero agradecerte por este tiempo que estamos compartiendo juntos, pedirte por los que están viendo en este momento y por los que verán este video, rogarte que derrames bendición y vida eterna para los que no te conocen y que confrontes a vivir en fe a aquellos que sí te conocen. Oramos agradecidos por todos estos años que le permitiste a la iglesia aquí estar abierta en el nombre de Jesús. Amén. Recuerde, cuando nacemos de nuevo, caminamos por fe. Y caminar por fe no es saber a dónde voy. Es conocer y confiar en quien me guía. Gracias por la oportunidad. Tú eres, Señor, mi fortaleza. Tú eres